La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas, que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida a nuestro nuevo encuentro en el día de hoy aquí en Honoris Causa. Un placer, un privilegio compartir con todos ustedes, mis amigos, y conocer más profundamente el testimonio del pastor Miguel Gil. En el programa anterior habíamos conocido su llamado, el dejar el mundo futbolístico para abrazar la pasión justamente que conmueve y llena todo su corazón, como es el pastorado, el inicio de la obra aquí en el Pacaraí. Y hoy queremos estar ahondando más sobre este tema. Pastor Miguel, ¿cómo está? Es un gusto. Igualmente, Darío, la bendición de Dios para nuestras vidas y la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Habíamos hablado en el programa anterior de que viniste aquí, aterrizaste con 5 hermanos. El primer año hubo un apoyo de la Iglesia Madre. El segundo año prácticamente la Iglesia se hace cargo de vos, tus inicios como evangelista también. Y de aquello pequeño Dios lo fue transformando en algo tan grande y tan hermoso como estamos teniendo en este templo hoy. Todo lo que hoy yo puedo palpar, Darío, yo lo he visto en visión. Y quizás alguno dirá, ¿cómo es eso? Y algunos lo llaman sueño, pero yo me he visto a mí mismo en lugares donde yo ya pude estar. O sea, lo he visto antes y después Dios permitió. Yo siempre entraba a orar en el templo porque yo vivía, cuando llegamos aquí en Ipacaraí, vivimos en la casa pastoral 9 años, y yo entraba en el templo y oraba por la gente que no estaba ahí. Y decía a Dios que yo iba a orar por la gente que no está hoy. Por los que estaban no iba a orar, sino por los que no estaban. Y agradecía a Dios por vecinos, gente que no estaba. Y también veía un lugar. Yo no tenía oficina, yo no tenía un lugar donde recibir gente. Y yo oraba por ese lugar y pedía a Dios un día ampliar el templo y tener una pieza de oración, un lugar donde pueda recibir las personas. Y yo lo veía, Darío, por mi fe. Y sabía que algún día iba a llegar el momento que yo iba a estar sentado ahí y lo iba a ver. Y Dios permitió. Y este es el tiempo donde estamos disfrutando de aquello por lo cual orábamos y creíamos que Dios nos podía dar. ¿Y tienen un templo con una capacidad para cuántas personas? Aquí entran sentados 250 personas. Y ahora estamos en pleno proceso de ampliar porque la iglesia está creciendo y Dios permite esa posibilidad. Algo que aprendí en el ministerio en estos años, Darío, es que Dios es el dueño de todo. Y que yo puedo estar hoy como pastor aquí, mañana puedo no estar, y todo pertenece a Dios. Entonces, Dios ha querido bendecirnos en este tiempo y darnos la posibilidad de ir creciendo. Y una iglesia que crece es una bendición para el barrio, porque más personas se van añadiendo, y tal como dice la palabra de Dios en Hechos, el Señor mismo añade a su iglesia todos los días los que han de ser salvos. Cada persona que entra aquí, Darío, entiendo que Dios lo manda. No importa quién sea rico, pobre, importante. Cada persona que cruza esa puerta, yo entiendo que Dios lo trae y que mi deber es cuidarlo, amarlo, protegerlo, enseñarle. ¿Cuál fue el método, no sé si decir secreto, para que pudieran ustedes de 5 llegar a ser cuántos miembros aproximadamente, ese crecimiento? ¿A qué se debió, aparte de aquella visión que compartías con nosotros? Porque también involucra planeación, sacrificio, todas esas cosas. Cuando yo me siento a la mañana a orar a Dios, yo le digo a Dios que me dé exactamente lo que yo pueda hacer de la mejor manera. Y una de las cosas que aprendimos con mi esposa a hacer de la mejor manera es la relación con la gente. O sea, nosotros cuando llegamos aquí en Ipacaraí no conocíamos a nadie y se nos ocurrió, como a los dos nos gusta el deporte,
se nos ocurrió hacer mini torneo de vóley, de fútbol, y eso fue trayendo a los vecinos por curioso mirar, ¿verdad? Y esa relación del día a día, ¿verdad? Yo salía a la mañana y caminaba por el barrio y a todo el mundo saludaba y le invitaba para el fútbol del fin de semana. Y muchos aceptaron esa invitación. Y en medio del fútbol después comíamos algo y tomábamos tereré y yo le preguntaba por su familia, por su matrimonio, y así fuimos haciéndonos amigos. Y esto como que tuvo un impacto en el crecimiento de la iglesia. Y cuando yo planifico qué tengo que hacer, pienso mucho en la gente, pienso mucho en cómo le gusta a la gente, y veo que la gente le gusta mucho cuando una persona está con él. Y de hecho que Jesús hacía eso, Darío, iba donde estaba la gente y estaba con ellos, comía con ellos, compartía sus necesidades, y eso como que llega a impactar el corazón de la gente. Y eso fue vamos a decir, el motor principal del crecimiento de la iglesia, el relacionamiento que nosotros tuvimos con la gente y que tenemos hasta hoy. Ese trabajo desencadenó, vamos a decir, el contacto, ganarse el corazón también, y por qué no, el respeto del barrio, de la gente del barrio. Sí, porque la iglesia no tiene que estar en una posición por encima de la gente. Yo creo firmemente que la iglesia tiene que estar en una posición donde la gente lo pueda alcanzar. Y mucha gente en esta ciudad, Darío, piensa que no es digno de entrar en la iglesia. Es más, muchos vecinos piensan que algunas personas que vienen a esta iglesia no son dignos de estar acá por su vida pasada. Entonces, cuando nosotros le dimos el giro, la iglesia es el lugar para los peores, ¿verdad? Para los que son desechados del barrio. Esto también contribuyó a que mucha gente se acerque con confianza a la iglesia. Entonces, si yo estoy en una situación donde el barrio me condenó, si yo estoy en una situación donde se me cierran puertas por mi pasado, por mi vida moral, y de repente me abren la puerta en un lugar como la iglesia, yo me siento privilegiado. Y muchas personas lo entendieron así de parte de Dios, que hoy son miembros de la iglesia y asisten a este lugar. En este caso, tu experiencia de formación fue un tanto diferente a la que acostumbramos a ver en el plano práctico. Es decir, tuviste la experiencia previa al pastorado y después fuiste a capacitarte bíblica y teológicamente. A veces es al revés, uno va y se capacita bíblica y teológicamente y después va al campo pastoral. Y algunas veces pienso, Darío, ¿cuál sería mejor? Porque yo sufrí mucho en la parte de preparación. Tenía la experiencia, me hice por el camino, pero me faltaba el conocimiento, muchas cosas de lo que hoy quizás aprendí. Pero hubo algo en mi corazón que yo siempre le pedía a Dios: Dios, enséñame. Abría mi Biblia, cuando yo iba a predicar, Dios, enséñame. Que no entendía, tenía mis diccionarios, mis apuntes. Y Dios permitió que en el año 2001 yo llegue al Instituto Bíblico Asunción, becado, para estudiar teología. Terminé la carrera de licenciatura, terminé la carrera de maestría. Hoy enseño en la Facultad de Teología y relaciono lo que es el conocimiento, las aulas, con la experiencia. Y encuentro que si esas dos cosas no se fusionan, no va a funcionar, Dios. Solamente la experiencia o solamente el conocimiento no funciona. Tiene que haber una capacidad del Espíritu Santo de fusionar eso. Muy bien, señores, vamos a ir a una breve pausa aquí con el permiso también del pastor Miguel Gil. Ya regresamos. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Seguimos aquí en Honoris Causa, en la entrega que estamos teniendo de la vida, el testimonio del pastor Miguel Gil, del inicio de su llamado, también la dedicación de estar trabajando aquí en el Pacaraí. Y esa famosa frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y ahora vamos a conocer un poco a la esposa del pastor Miguel Gil. ¿Cómo estás,
Pastora Lili, es un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, pastor, el gusto también es mío. ¿Cómo fue para poder acompañar e involucrarte un poco en la vida de este siervo de Dios? Y la verdad, pastor, siempre eso pienso, ¿verdad? Muchas veces ni yo mismo me puedo explicar de cómo fue que llegamos al pastorado y llegar hasta aquí, ¿verdad? Y seguir firme ahí al lado de mi esposo, ¿verdad? En todo tiempo lo único que aprendí a hacer es siempre estar al lado, apoyándole y nada más. ¿Fueron momentos difíciles también los que vivieron ustedes al inicio, recién casados en plena luna de miel, siendo bastante jóvenes también, afrontar todas estas cosas? Bastante difícil habrá sido para vos. Sí, la verdad, yo tenía 18 años cuando me casé y a los 3 meses de casado nuestro pastor nos había dado la propuesta de venir a Pacaraí, a este lugar, justamente para pastorear, ¿verdad? Yo creo, pastor, que el inmenso amor que yo tenía o que mis pastores me habían transmitido a mí fue lo que hizo que yo pueda de repente cerrar los ojos y venir por fe, ¿verdad? Y mi esposo siempre dice, a lo mejor porque estabas también muy enamorada, viniste detrás de mí, dice, ¿verdad? Pero yo creo que estaba más enamorada de Jesús, ¿verdad? Para poder venir toda mujer sabe que al casarse recién uno quiere comenzar a vivir recién, comenzar el matrimonio, hacer la familia. Sin embargo, nosotros vinimos y compartimos eso acá con la iglesia y con los hermanos que en ese momento estaban, ¿verdad? Compartir con los hermanos, con la iglesia es algo muy positivo, pero como mujer, como esposa, compartir al esposo con la iglesia, eso fue un desafío también para vos. También fue un desafío. ¿Cómo hiciste para poder soportar? Y la verdad que yo creo más bien que con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, otra palabra no habría porque vinimos nosotros, ¿verdad? Y yo tuve que más bien agarrarme fuerte de Dios, viendo la situación acá, tuve mucha compasión, mucho amor también por la iglesia, ¿verdad? Entonces como que renuncié un poquito a eso que yo quería en ese momento y comencé a trabajar ahí al lado de mi esposo y sabía que eso iba a ser un poco difícil, ¿verdad? Pero como te digo, fue solamente porque me agarré fuerte de Dios y seguí adelante, ¿verdad? Los líderes de esta iglesia, otras personas, podrían describir al pastor Miguel Gil porque lo conocen de alguna manera, pero vos prácticamente vivís con él las 24 horas, lo conoces perfectamente. ¿Cómo lo describirías? Es lo que siempre le digo a la gente o las hermanas así cuando me preguntan, bueno, las personas acá le conocen como pastor, yo le conozco como esposo, como hombre, ¿verdad? Pero también a la vez yo traté de mirarlo como un siervo de Dios. No sé cómo fue eso, creo que eso también influyó mucho el pastor Marcos, que me había enseñado a cómo amar, respetar a un siervo, ¿verdad? Entonces eso también parece que ayudó, porque en el momento que él subía a predicar, también yo trataba de alimentarme de lo que él estaba hablando, porque yo sabía que lo que él estaba hablando era así, ¿verdad? Y yo sé que no es de repente un esposo perfecto ni un padre perfecto, pero me di cuenta del esfuerzo que él hace de mostrar, de vivir eso que predica entre la gente, ahí en casa mismo, también con las nenas y también juntamente conmigo, ¿verdad? Que soy la esposa. Y ahora con el nuevo integrante del campeón, ¿verdad? Y ahora con el nuevo integrante, sí. Muy bien, ¿qué es lo que más te gusta del pastor Miguel Gil? Como pastor, como esposo, como predicador. Me gusta uno como predica, ¿verdad? Siempre él, porque yo veo cómo él se prepara, ¿verdad? Sé la relación que él tiene con Dios. Entonces eso mismo también hace que yo tenga ese deseo, esas ganas de escuchar y también de alimentarme de lo que él suele predicar, ¿verdad? Entonces primeramente eso, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Que yo sé cómo él es, me gusta que es muy honesto, le conozco que es muy honesto, es una persona muy sensible a las necesidades de las demás personas, es una persona que me ayuda mucho en la casa, o sea que siempre está al tanto de todas las necesidades, no solamente nuestras, sino también de los demás, ¿verdad? Si tuvieras la oportunidad de que Dios te brindara una entrevista y te acercaras a él y te dijera, bueno, Lili, vos conoces perfectamente a tu esposo. Pedime lo que vos quisieras para tu esposo. ¿Qué le pedirías? Y
no sé más que pedir, creo que Dios ya me dio todo. Tal vez que Él pueda ver los frutos del trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? En este lugar, en forma especial, que este lugar es lo que más amamos, ¿verdad? Y nos apasiona estar acá. Tal vez que sus metas pueda Él ver, pueda lograr. Creo que eso es lo que de repente podría pedir a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, Lili, por compartir con nosotros este bloque tan especial. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Tenemos que ir a una breve pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando con el pastor Miguel Gil. Nos hablará de sus sueños, sus desafíos, los anhelos de su corazón para este lugar, para el ministerio que Dios le ha concedido. Ya volvemos. Hermanos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto de... Seguimos aquí en Honoris Causa, bueno, después de estar compartiendo con la esposa del pastor Miguel Gil, también enriqueciendo el testimonio de vida, los desafíos que ha dejado y planteado también ella. Y en este último bloque de nuestra segunda entrega aquí con el pastor Miguel Gil, queremos preguntarle cuáles son los desafíos y los sueños que tiene el pastor Miguel Gil para esta iglesia, para esta ciudad y para su vida misma. Sueño para esta iglesia es, Darío, que se levanten personas que quieran tomar el desafío de Dios y tomar el llamado de Dios como si fuera lo más importante en su vida. Ese es un gran desafío que yo tengo. No sé si van a tener la misma experiencia que yo, pero yo sé que cada persona tiene algo muy importante en su vida. Y cuando Dios te llama, en algún momento de tu vida, esa cosa que es importante va a tener que pasar a segundo plano. Y el desafío es formar líderes con esa visión, que nunca abandonen la iglesia, que nunca se vayan por un problema, que nunca tiren la toalla por una situación, que permanezca donde Dios le llamó, que las promesas de Dios son fieles. Para la ciudad es seguir contribuyendo, que esta ciudad cambie. Hay una gran visión a nivel de pastores en esta ciudad, de que haya más iglesias y haya un impacto en Ipacaraí. Ipacaraí no es grande, Darío, tiene 30.000 habitantes y creemos firmemente que Dios puede ir tocando la ciudad como lo viene haciendo. Y sueños, metas personales. Yo tengo una preocupación por mis hermanos pastores. Y uno de mis sueños es llegar a, vamos a decir, a mentorear a los pastores. De hecho, lo estoy haciendo en escala menor, pero a mí me preocupa mucho el pastor, su persona, su familia, su visión. He visto a muchos pastores tirar la toalla en mi caminar. He visto a muchos pastores con potenciales que podían llegar mucho más y por falta de apoyo y quizás de un acompañamiento de alguien se quedaban por el camino y eso quebranta mi corazón. Y uno de mis desafíos principales hoy es eso. Y me aboco a eso, a acompañar a los consiervos y a darle una visión de que si Dios está contigo, no estás solo. No falta nada, Río. Hay una promesa demasiado grande, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay un día que Dios no esté. Yo lo entendí así en mi vida, aún en los momentos más oscuros del ministerio, los momentos más difíciles, yo sabía que Él estaba. No pasaba nada, pero Él estaba. Su presencia era suficiente. Entonces, tengo un sueño personal de juntarme con pastores, de compartir experiencias, capacitarlos, ya que Dios me dio a mí gratis, Darío, todo el estudio, me regaló. Entonces lo que de gracia yo recibí, quiero volver a darlo para otro. Y también el hecho de ser un compañero del pastor, que pueda yo acompañarlo en momentos de gozo, pero también en momentos difíciles, ¿verdad? Yo cuando estuve aquí, en mis comienzos fueron muy difíciles, no sabía dónde, vamos a decir, recurrir. Y fue en consiervos los momentos donde yo encontré contención y ayuda, y eso mismo yo quiero ofrecer hoy a mis consiervos. El mayor desafío que representó para vos haber dejado el fútbol
hoy lo estás viendo con creces esa decisión por la bendición que Dios ha estado derramando sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre el ministerio. ¿Algún pasaje que haya marcado en tu vida? Este es el ancla de mi ministerio. ¿Puedes compartirnos? Filipenses capítulo 4, el verso 10 en adelante. Todos conocemos el 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo antes habla de sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y ese pasaje marcó mi vida porque yo viví los dos, Darío. Yo vengo de una familia humilde y el fútbol me abrió una puerta de otra vida y viví también esa vida. No la supe vivir muy bien y me doy cuenta que en el ministerio y con Dios es así. Si yo digo ahora que la vida cristiana y la vida de Dios y la vida ministerial es todo prosperidad, voy a mentir. Y si digo que todo es sufrimiento también. Yo creo que vivir en las dos dimensiones, aprender a vivir en las dos dimensiones, es algo maravilloso que solamente Dios, porque uno piensa que solamente Dios te tiene que ayudar en la escasez, pero Darío, en la abundancia también uno necesita de Dios para que la soberbia no tome tu corazón, para que no pienses que todo esto es un logro personal a tu capacidad, para que no pienses que la gente responde a uno, sino todo pertenece a Dios. Y yo creo que ese pasaje marcó mi vida. Siempre, algunas veces recuerdo con mi esposa, 17 años atrás, cuando tomábamos mate bajo el mango, sin mucha capacidad económica, sin muchos miembros, sin ser conocido, sin estudio teológico, pero Dios estaba con nosotros ahí. Hoy nos levantamos, tomamos mate en nuestra casa y sabemos Dios está con nosotros. Entonces ese pasaje marcó mi vida, Filipenses 4, que termina en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es tu cámara, Pastor Miguel, y quería que estos minutos finales te dirijas justamente a ministros que están en la obra sirviendo al Señor y de repente se encuentran desanimados, o potenciales pastores, evangelistas, siervos de Dios que le está costando, mejor dicho, tomar esa decisión. Quiero que le lances ese desafío. ¿Cómo no? Para los que están sirviendo ya en el ministerio y están en alguna situación de crisis o a punto de tirar la toalla o pensando que las cosas no van bien, yo quiero decirte, amado consiervo, que la obra es de Dios. Nuestra vida pertenece a Dios, las almas son de Dios. En ese sentido, quien mejor puede llevar adelante esto es Dios, y usted solamente tiene que descansar en Él y en sus promesas. Nosotros solo somos instrumentos de Dios que Él usa, somos colaboradores de Dios, así que no pongas nada sobre tu hombro que pertenece a Dios. Tu única responsabilidad y que te tiene que pesar es tu fidelidad a Dios y tu fe, creer en Él. Y aquellas personas que piensan en servir a Dios y tienen un desafío, un llamado, te está hablando una persona que no pintaba nada para la iglesia, te está hablando una persona que no tenía rumbo dentro de la iglesia, pero que creyó en el llamado de Dios. Dios llama a quien Él quiere para un propósito que Él quiere, y Él es fiel. Si te llamó, Él lo va a cumplir. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, Pastor, por concedernos y algo que estamos rescatando y para nuestros televidentes también. Cuando Dios nos pide algo, es porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Le pidió que dejara el fútbol y le dio algo mucho mejor, el pastorado. Es lo que podemos concluir en el programa de hoy aquí en Honoris Causa. Gracias, Pastor, por concedernos este tiempo. Gracias a vos, Darío, una bendición especial para la audiencia de Honoris Causa. Muy bien, cerramos este bloque aquí en Honoris Causa con el deseo de encontrarnos próximamente, si Dios así lo permite.